buenas noches a todos. Queremos darle la bienvenida a este tiempo en línea, en Pacto de Gracia, un lugar donde hemos encontrado el favor de Dios de una manera grandiosa, de una manera donde ha restaurado nuestras vidas a través de ese favor inmerecido. Así que nos bendice tenerlos en esta noche con nosotros. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Yo sé que están en su sala, pueden estar en su comedor, pueden estar en el automóvil. Yo no sé dónde están escuchando esta palabra, pero nos bendice saber que ustedes nos siguen y que están ahí al pendiente de la notificación de Facebook para poder escuchar el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas en esta noche. Así que bienvenidos nuevamente y queremos empezar entonces y vamos a orar y a pedirle al Espíritu Santo que hable en nuestras vidas y que sea Él el que llene nuestro corazón de su palabra, de que nuestra fe pueda crecer y que de tal manera que cada día podamos ir conociendo cómo es Dios, cuáles son sus planes hacia nuestras vidas. Así que acompáñenme a orar en esta noche. Ora conmigo. Señor Jesús, queremos darte gracias en esta mañana, en esta noche. Señor, gracias porque tú has permanecido fiel a tus promesas. Tu palabra no cambia, tu palabra es fiel a nosotros. Gracias porque tú no nos has pagado conforme a nuestras faltas. Tu amor es grande, tu gracia es suficiente para cubrirnos de todo pecado, de toda falta, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que hables a nuestras vidas, que hables a nuestro corazón, que hables a las vidas de los que están conectados y a los que se han de conectar, Señor, y han de escuchar esta palabra en su momento, en el nombre de Jesús. Inquieta los corazones por aprender de ti, Señor, durante todo este proceso, en el nombre de Jesús. Gracias, te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que para los que se acaban de conectar, antes que estábamos orando o durante la oración, déjenme decirles nuevamente, bienvenidos entonces a este tiempo que es Pacto de Gracia en línea. Nos gozamos de saber que Dios ha sido grande, Dios ha sido bueno durante todo este tiempo que estamos en cuarentena o que estuvimos en cuarentena. Usted sabe que todavía estamos trabajando de esta forma, pero la palabra de Dios no se ha detenido, al contrario, ha salido palabra de Dios por cuanto medio ha sido posible. Es impresionante cómo hoy en día las redes sociales están llenas de palabra de Dios, están llenas de mensajes, están llenos de eso que edifica nuestras vidas. Así que no podemos quejarnos en que no ha habido palabra, al contrario, ha habido palabra y yo creo que nuestra fe ha crecido y nuestro Dios sigue siendo fiel. Así que yo quiero hablar en esta noche de un tema que hemos estado compartiendo con nuestro hermano pastor, y la serie siempre ha sido Dios quiere que sea sano. Y si Dios quiere que sea sano, es porque Dios quiere que sea sano. O sea, Dios no está diciendo hoy sí quiero, mañana no quiero, sino que el propósito de Dios para nuestras vidas es que Dios quiere que seamos sanos. Y si Dios quiere que seamos sanos, esa es su voluntad. La Biblia dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y si Dios tiene una voluntad hacia nosotros que es buena, agradable y perfecta, sabemos que podemos estar confiados, podemos estar tranquilos, porque no nos acercamos al monte en el antiguo pacto, como era en el antiguo pacto del monte Sinaí, donde no podían acercarse hasta cierta distancia y solamente Moisés podía tener comunicación con Dios. Hoy en día no es de esa forma. Hoy en día podemos entrar al lugar santísimo cuantas veces nosotros queramos, y es entonces que podemos entrar con esa confianza, con plena convicción, con plena certeza de que Dios escucha nuestras vidas, nuestro corazón. Dios conoce nuestra necesidad. Así que si usted está enfermo o ha estado enfermo durante este tiempo, déjeme decirle que el propósito de Dios es que sea sano. El propósito de Dios es que nosotros seamos sanos. Y yo creo que hoy vamos a hablar de esto. Yo quise ponerle como tema en esta ocasión palabras que sanan. ¿Por qué palabras que sanan? Porque las palabras son es aquel remedio, o también es aquello que muchas veces nos puede hacer daño, o es aquello que nos puede levantar. Así que hoy no vamos a hablar de algo que nos haga caer, sino que al contrario, tenemos hoy una palabra
y un montón de palabra de la cual nos sana. En todo el ministerio de Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, durante todo su ministerio, pudimos ver que Él siempre sanó a través de la palabra. En muchas ocasiones Jesús siempre dijo, tus pecados son perdonados, tú eres sano, levántate. Y siempre utilizaba la palabra para hacerlo. Y hoy nosotros no podemos descartar eso. Hoy tenemos la palabra más segura y la palabra escrita que la tenemos en nuestros hogares, que es una Biblia, que la tenemos en el dispositivo a través de forma digital. Yo no sé a través de qué medio tenemos una Biblia, pero en esa Biblia está escrito las promesas de Dios. Usted sabe que la Biblia es infalible, la Biblia no se equivoca. Es impresionante ver cómo es que la Biblia se explica a sí misma en muchas cosas. Y si vemos, por ejemplo, todo el propósito de Jesús en el Antiguo Testamento y pasamos todo el Antiguo Testamento, las profecías y todo lo que se hacía a través del filtro que es la cruz, podemos encontrar la bondad de Dios reflejada en esa palabra que ha sido escrita. Así que hoy quiero hablar de esto, palabras que sanan. Y las palabras de Dios siempre nos van a sanar. Las palabras de Dios siempre nos van a levantar. Las palabras de Dios siempre nos van a dar fortaleza, siempre van a hacer que nuestra fe crezca. Y no hacer lo contrario. Así que yo coloqué acá un pensamiento que dice, las palabras pueden traer sanidad, pueden dar consuelo y esperanza, como pueden también herir, como pueden lastimar y hasta pueden enfermar. Eso en el caso de las palabras. Si hablamos, por ejemplo, de palabras que salen de nuestra boca, ¿cómo es que nuestra boca tiene el poder de dar vida o de dar muerte? Porque en la Biblia dice que en la boca está el poder para hacer, como les digo, ya sea que sea vida o sea muerte. Y hablar vida no es nada más que hablar los planes de Dios, que hablar el propósito de Dios. Así que si eso es la palabra que da vida, si esa es la palabra que en nuestras vidas la Biblia dice que cuando Jesús viene y dice ustedes están limpios por la palabra que les he dado, entonces la palabra tiene un efecto en el mundo espiritual muy poderoso, pero también hay palabras que pueden lastimar, palabras que pueden dañar mucho más. Y si hablamos hoy en día de palabras, de la palabra que sana, yo no sé cuál ha sido las palabras que nos han dado en relación a esa enfermedad. Yo no sé cuál ha sido el diagnóstico que se nos ha dado. Yo sé que hay expertos en la salud que ellos pueden dar un diagnóstico acerca de una enfermedad, pero no podemos nosotros quedarnos únicamente con ese diagnóstico, porque la única verdad que existe es lo que Dios dice a través en su palabra. Entonces, si Dios utiliza la palabra, porque la Biblia nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es muy importante que en nuestro corazón exista abundante palabra para poder hablar las promesas de Dios. Si nosotros no conocemos las promesas de Dios, difícilmente vamos a hablar aquello que se nos fue prometido. Es como cuando usted ha visto esta historia, tal vez en la televisión, en muchas series, cuando alguien viene y es una persona que es pobre y de repente va a trabajar a un lugar muy lujoso o va con una familia tiene mucho dinero y resulta que cuando hacen la investigación, la muchacha que llegó de forma muy pobre, resulta que es el dueño de toda la mansión, de toda la empresa, porque el dueño de la empresa se la dejó, entonces no tiene derecho a reclamar eso hasta que se le es heredado y hasta que él sabe que se le ha dado como herencia. Entonces, en el caso de nuestra vida, ¿cuánta promesa tenemos nosotros acerca de las palabras que Dios ha dejado para sanar nuestras vidas? Así que si podemos ver, por ejemplo, en toda la Biblia, cómo es que Dios levantaba, cómo es que Dios daba fortaleza, cómo es que Dios sanaba a través de la palabra. Por ejemplo, cómo es que un Gedeón que está escondido de sus enemigos, porque los enemigos se robaban toda su cosecha, y llega el ángel y la palabra que le dice es varón esforzado y valiente. Y esa palabra hizo que Gedeón se levantara y que Dios hiciera prodigios, hiciera grandes cosas en la vida de Gedeón o en la vida de Israel, en toda la historia de Israel, a través de Gedeón. Entonces,
Dios siempre va a utilizar palabras que nos sanen, palabras que traigan a nuestra vida esperanza. También podríamos decir que en un momento de enfermedad, en un momento de aflicción, usted sabe que nosotros somos muy tentados a que cuando estamos mal, nuestra mente es bombardeada por un montón de pensamientos que nos llevan a lo malo. Hoy en día, por ejemplo, alguien le puede dar una gripe, le puede dar un catarro, y lo primero que le viene a la mente es que puede estar infectado del coronavirus. Y muchas veces no es así, pero nuestra mente es bombardeada con todo eso, con miedos, con temores, con cosas negativas. Pero yo creo que cuando es así, tenemos que sacar a flote la palabra de Dios para que la palabra sea quien nos respalde. Entonces, si Dios utiliza palabras en Proverbios 12:18, yo coloco acá este versículo que dice, en Proverbios 12:18 dice, hay quien habla sin tino, como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Entonces, en otra versión que vamos a ver más adelante, dice que hay palabras que son como golpe de espada. Acá dice, hay quien habla sin tino, como golpe de espada, pero la lengua de los sabios sana. Ahora, si miramos, por ejemplo, en este caso, la palabra tino, dice que la palabra tino quiere decir destreza de la persona que apunta acertadamente y le da en el blanco. Esa es la palabra tino. Pero en el versículo anterior dice que hay quien habla sin tino, o sea, hay quien habla sin el hecho de tal vez pensar lo que está diciendo, porque si tino es de la destreza de la persona que apunta y que acierta en el blanco. Por ejemplo, aquí un ejemplo, hay una frase que dice, disparó con tanto tino que la flecha pasó por encima de la cabeza del verdugo y fue a cortar la cuerda de la horca. Por poner un ejemplo en una película. Si usted se imagina la escena de esto, se imagina a la persona ya con la soga acá para ahorcar y la flecha pegó cabal en la cuerda con tanto tino, o sea, con tanta certeza. Pero dice en el versículo anterior que hay personas que hablan sin certeza, hay personas que hablan solo por hablar, hay personas que hablan sin dar en el blanco. Y esas palabras, sin dar en el blanco, muchas veces nos pueden traer mucho más enfermedad. ¿Qué han dicho hoy en día con respecto a esa enfermedad? ¿O qué hemos dicho nosotros? Porque el versículo dice, por ejemplo, el versículo dice que hay quienes hablan sin tino, como el golpe de espada. ¿Qué hemos dicho nosotros con respecto a la enfermedad? Nos hemos deprimido, nos hemos puesto a pensar y hasta a decir de lo que no es la enfermedad. Alguien tiene un dolor de cabeza y lo primero que le viene a la mente es seguramente es un tumor, seguramente es algo mucho más grave, seguro no tiene cura, seguro no hay remedio, seguro esto es imposible. Yo no sé qué nos han dicho o hasta nosotros hemos dicho con relación a esa enfermedad, pero no es la verdad, no es la realidad. Alguien dijo que cuando alguien habla de forma realista, solo está hablando su incredulidad de lo que Dios es capaz de hacer. Entonces, pero dice, pero la lengua de los sabios sana. Y cuando hablamos de la lengua de los sanos, estamos hablando, perdón, la lengua de los sabios, estamos hablando de una persona sabia, una persona prudente, una persona que sabe qué hablar y qué decir. Por eso es que si la vida está en la lengua, yo tengo el poder de la vida y de la muerte, yo tengo que hablar palabras de vida y no de muerte. Aquí hay una frase que nosotros también utilizábamos acá, yo sé que es de otra congregación, pero nos trae mucha bendición el decirla. Y empezamos diciendo, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Y decíamos, hablaré palabras de vida y no de muerte. Y ahí todo lo que viene más adelante, de salud y no de enfermedad. Pero hablarlo significa creerlo, no solamente repetirlo porque yo lo escuché por ahí, sino al contrario, el hecho de hablarlo y poder creer que lo que está escrito y que lo que Dios prometió se va a cumplir. Entonces, si las palabras del sabio traen sanidad, es porque son palabras que traen edificación, son palabras que traen vida, son palabras que traen fortaleza, que traen esperanza.
porque son palabras de una persona que habla con sabiduría. En otra versión dice, el que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Hasta muchas veces nosotros, para hablar con una persona, tenemos que tener mucho cuidado qué palabras utilizar. No sé si alguna vez te le ha pasado que, por ejemplo, usted piensa que ya entró en confianza y empieza a expresarse o a hablar de una forma que la otra persona lo que hizo fue lastimar, o empezamos a bromear de una forma donde yo asumí que ya teníamos confianza y resulta que la otra persona se lastimó. ¿Y todo por qué? Por lo que yo, en mi necedad, yo pude decir que no trajo bendición. Entonces, pero dice acá que las palabras sabias traen sanidad y que sanan la herida. Ahora, ¿qué palabras podríamos decir? Usted sabe que la Biblia dice que si alguien es falto de sabiduría, que se la pida a Dios, el cual va a dar de forma abundante. Pero también nosotros podemos adquirir sabiduría, y de hecho es así, a través de saber lo que la Biblia dice. Entonces, cuando yo soy sabio y yo trato la manera, o yo sé, o yo creo que yo voy a hablar lo que la Biblia dice, yo estoy hablando de forma sabia. Porque si yo estoy hablando de forma necia, yo podría decir, esta enfermedad me va a llevar a la tumba. Esta enfermedad, seguro yo me voy a morir. O más aún, si en mi generación o en mi ADN existe una enfermedad que aparentemente ya es de familia, y yo tal vez no puedo ni siquiera sentir los síntomas porque yo ya digo, de esta enfermedad murió mi papá, murió mi abuelo, murió mi bisabuelo. Entonces, eso es hablar de forma necia, porque no estoy trayendo al presente o a este mundo la realidad de lo que Dios quiere o la realidad de lo que Dios dice. Porque déjeme decirle esto, lo que el médico dice no es la última palabra, no es lo que Dios ha establecido. Y yo sé que científicamente existe un diagnóstico, como le dije, pero no es la verdad, no es la verdad más suprema que puede existir. La única verdad y la verdad que tiene autoridad, sobre todo, es la palabra que tenemos escrita, la palabra que nosotros escuchamos, que salió de la boca de Dios. Así que, si acá dice entonces que el sabio con las palabras sana, en el Proverbio 16:24 dice, panal de miel son las palabras agradables. Solo imagínese esto. Si alguna vez usted ha practicado el hecho de poder ir a extraer miel a los panales, decimos aquí en Guatemala, que también ahí dice panal de miel, pero es sumamente delicioso ver el cuentón de miel, aquello que estila una miel pura, espesa, donde uno se la saborea y uno ve todo el trabajo de las abejas. Pero la Biblia dice que así son las palabras agradables. ¿Y qué son palabras agradables? Las palabras agradables no son más que decir las promesas de Dios, decir que somos en Dios, decir lo que Dios ha establecido para nuestras vidas, decir lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. ¿Qué ha dicho Dios acerca de nosotros? Ha dicho muchas cosas agradables. Entonces, si las palabras agradables son como un panal de miel en el mundo espiritual, es algo poderoso que trae consecuencias para bien de nuestras vidas cuando hablamos la palabra de Dios. También cuando yo hablo palabras de muerte, cuando yo estoy hablando palabras de destrucción y yo estoy destruyendo mi vida con lo que yo estoy diciendo, también tienen un poder. Por eso es que es importante escuchar la promesa de Dios para nosotros. Por eso es que es importante poder tener un momento para poder estudiar lo que la Biblia dice y no basarme únicamente en lo que yo puedo escuchar o lo que alguien podría decir, porque déjeme decirle, alguien podría también conocer la Biblia y conocer muchas verdades y cambiarlas y sembrar también acusación. Por ejemplo, yo estaba escuchando la historia de una persona que ella aparentemente tomó una mala decisión. Ella se casó y resulta que ahora ella está enferma y mucha gente que la ha llegado a visitar, yo ahí sí que si van a llegar a visitar para eso, sería bueno que no llegaran, pero mucha gente que le llega a visitar le llegan a decir, es que usted está así porque Dios la está castigando. Usted tomó la mala decisión y por lo tanto
Dios la está castigando. Y hasta hay gente que dice, es que Dios hasta arrastrado lo va a traer con una enfermedad. Y yo hasta escuché de personas que decían, hasta sin una pierna Dios lo va a traer. Y Dios no actúa de esa forma. Porque si Dios actuara de esa forma, ¿dónde está el principio que dice? Que o ignoráis que la bondad de Dios nos trae el arrepentimiento, o sea, la bondad, no el juicio, no el castigo, sino la bondad. Y también está escrito que Él nos ha traído con cuerdas de amor. Así que si Él lo ha hecho, no, pues no tenemos por qué estar pensando que Dios me está castigando y que por eso no le pido que me sane porque es un castigo de Dios y este castigo me va a llevar a la muerte, porque no es así. La promesa de Dios es, como le dije al principio, es buena, agradable y perfecta la voluntad de Dios. Entonces, dice acá, dulces al alma y salud para los huesos. ¿Qué son esos? Las palabras agradables. Número 1, son como un panal de miel. Número 2, son dulces al alma. Y número 3, dan salud a los huesos. Así que ¿no será que nosotros estamos enfermos de algo y vemos que nuestra condición solo va de peor, de mal en mal, y de repente no hemos evaluado lo que estamos hablando, lo que estamos nosotros confesando de que con nuestra boca? Si bien es cierto, nadie es eterno en esta vida y algún día nos tenemos que ir, pero mientras no sea la voluntad de Dios, yo no tengo por qué estar hablando muerte, yo no tengo por qué estar deseando morirme cuando Dios no quiere eso. Así que vamos a retomar hoy en la autoridad en el nombre de Jesús, y vamos a reprender todo pensamiento, porque de tanto de lo que nosotros podemos hablar de forma negativa, también abrimos en el mundo espiritual puertas para que se meta un espíritu de muerte y un espíritu que me pueda llenar la mente, que es mejor que me muera, que ya para qué. Alguien de repente con una edad muy avanzada puede hasta pensar, sí, que ya ninguno me quiere, ya no me prestan atención, yo soy una carga, y no es así, porque Dios ha prometido bendecir hasta el último día de nuestras vidas, hasta la vejez. Así que no vamos a poner atención a esas palabras que en vez de sanar, lo que hacen es enfermarnos. En Proverbios 17:22 dice, buen remedio es el corazón alegre, dice. Buen remedio es el corazón alegre, pero el ánimo triste resta energías. Dígame usted si no le ha pasado. Usted está en una reunión donde se pegan las grandes carcajadas y aquellas grandes risas. Hasta uno se siente más desestresado, más tranquilo, con paz, porque la risa es una buena medicina. Y si la risa es medicina en el mundo natural, ¿cuánto más en el mundo espiritual? Porque dice que un buen remedio es el corazón alegre. Y yo sé que una persona enferma no puede estar alegre si no sabe de dónde está su esperanza. Una persona enferma le vienen pensamientos negativos, le vienen pensamientos que ella se va a morir, que Dios no lo quiere sanar, que lo está castigando, que aunque le pida Dios no va a hacer nada, que Dios lo puede hacer con otra persona, pero no con él o con ella. Pueden venir tantos pensamientos y eso no trae alegría. Una persona enferma no está contenta con todos esos pensamientos, pero cuando alguien ha puesto su esperanza en Jesús, ha puesto su esperanza en Dios, aunque de repente pueda tener el dolor, pero tiene la confianza, la plena seguridad que el que lo dijo lo va a hacer. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado nosotros de personas que se sentían mal en una parte de su cuerpo? Se fueron al médico, le hicieron un diagnóstico, le dijeron, usted tiene cáncer, usted tiene tal enfermedad. Y en vez de deprimirse y asegurar y basarse en lo único que el médico les había dicho, se agarraron de la promesa que ha dado el médico de médicos y que para él no hay nada imposible, y se sostuvieron en esa promesa. Y cuando se fueron a volver a hacer el examen, no había nada. Entonces, ¿dónde está nuestra esperanza? Como le digo, no podemos basar nuestra realidad en algo o en alguien que de forma profesional me ha dicho lo que yo tengo o lo que estamos enfermos. Tenemos que basar nuestra esperanza y esperar en la promesa de Dios. Entonces, si la Biblia dice que el corazón alegre es
medicina o es remedio. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Hace cuánto que tal vez ya nos reímos, ya no estamos alegres por tantas cosas que nos pueden pasar en esta vida, la enfermedad, los afanes, las penas y todo? Pero cuando encontramos la paz en Jesús y en el Espíritu Santo, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, podemos estar con un corazón alegre, porque dice, pero el ánimo triste resta energía. Entonces, si el ánimo triste resta energías o el ánimo triste trae enfermedades, ¿cuántas enfermedades hay en el alma que son productos de las emociones? Una depresión, tantas enfermedades que podemos ver que no son en el cuerpo, sino que son en el alma. Y aunque existan medicamentos que ya pueden reducir el nivel de depresión, sabemos que es un problema en el alma y está en el espíritu. La amargura, por ejemplo. Pero por eso es importante saber cuál es la promesa y saber que las palabras que Dios ha dejado nos quieren sanar nuestro corazón para perdonar, quieren sanar nuestro corazón para poder encontrar la paz, para poder vivir con un corazón alegre. Ahora, ahí mismo en el 22, 17:22, esta es la versión Dios habla hoy, pero en la versión de lenguaje sencillo, dice, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Solo vea cómo dice esta versión. Dice que cuando no hay mejor medicina, dice que pensamientos alegres. Y yo no le estoy diciendo pensamientos del positivismo, en que seamos positivos en todos. Yo no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo en pensamientos que son productos de la palabra de Dios y que esos pensamientos como consecuencia van a generar fe, porque es el punto más importante, que genere fe a nuestra vida, porque los pensamientos positivos no tienen un fundamento donde yo puedo saber que me van a servir para toda la vida. Pueden servir un momento, pueden servir en una ocasión, pero no para siempre, no para la eternidad. Entonces, ¿cuál sería un pensamiento alegre? Un pensamiento alegre cuando alguien está en una dificultad difícil es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un pensamiento alegre es saber que Él llevó nuestras enfermedades. Un pensamiento alegre es saber que Él pagó el precio por mí. Y tantas promesas que podemos encontrar. Entonces, si dice que la mejor medicina son los pensamientos alegres, yo podría colocar, si lo veo de esta forma, que la mejor medicina es proclamar las promesas de Dios en nuestras vidas. Si yo le dijera hoy, por ejemplo, ¿cuál es la promesa que sostiene su vida en relación a eso que está pasando? Y si no la hay, déjeme decirle que hay muchas promesas y vamos a ver algunas acá. Y entonces dice, cuando se pierde el ánimo, dice, todo el cuerpo se enferma. ¿Qué es perder el ánimo? No me dan ganas de nada, yo no quiero salir, quiero estar encerrado. Esta enfermedad me está matando. Es impresionante, es como que a la gente se le da un diagnóstico y antes que supiera qué enfermedad tenía, eran alegres. Solo le dijeron qué enfermedad tenía y le dieron un tiempo de vida y el tiempo de vida es mucho menos. ¿Y por qué se resta el tiempo? Por todo el desánimo que vino. Entonces, si dice que cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma, todo el cuerpo. Es momento entonces para tomar autoridad en el nombre de Jesús y desechar todo aquello que nos resta el ánimo, desechar todo aquello que nos quita el ánimo. La Biblia dice que Él es nuestra esperanza. La Biblia dice que Él nos levanta con su diestra. La Biblia dice que Él levanta nuestra cabeza en victoria. La Biblia dice que Él nunca va a abandonar la obra de sus manos. La Biblia dice que Él nos cuida como la niña de sus ojos. ¿Qué más le podría decir? Para que el ánimo se levante. Yo le pido al Espíritu Santo, que ahí donde está escuchando esta palabra, pueda el Espíritu levantar sus ánimos y que pueda traer a su corazón, a su espíritu,
una promesa en la cual pueda sostenerse ante esa situación que está pasando. Así que, ¿por qué razón? Porque no se puede enfermar. ¿Cuáles son las palabras que hemos escuchado con respecto a la enfermedad? Lo que le decía anteriormente. ¿Qué nos han dicho de la enfermedad? Nos han dicho que la medicina es cara, nos han dicho que no hay cura, nos han dicho que se han muerto muchas personas, nos han dicho, yo no sé qué nos han dicho con respecto a la enfermedad, pero no es la única, no es la verdad que existe. La única verdad que existe es lo que Dios ha establecido en el mundo espiritual. Porque nosotros nos movemos en dos mundos, o en el mundo natural y el mundo sobrenatural. Y el mundo sobrenatural gobierna el mundo natural. Y se entra al mundo sobrenatural a través de la fe. ¿Y cómo yo recibo fe? A través de escuchar la palabra de Cristo. Por eso es que es muy importante que usted y yo nos conectemos, que estemos al pendiente, que estemos creciendo, que no tomemos este tiempo de encierro para ocuparnos en otras cosas y que la palabra no sea un alimento en nuestra vida. Así que si ha sido el alimento, podemos encontrar algo que contradice a lo que nos han dicho a la enfermedad. Porque si a alguien le han dicho esa enfermedad es terminal, yo le podría decir hoy, ¿qué dice Dios con respecto a eso? Dios no dice que es terminal. ¿Cuáles son las promesas de Dios sobre la enfermedad? ¿Cuáles son la promesa? ¿Sabe cuál es la promesa más grande? La promesa más, con más autoridad, podría decir yo, es esta. O antes de llegar a esa promesa, esas promesas se heredan a través de la fe. Esas promesas nosotros podemos heredarlas a través de la fe. Alguien podría decir, ¿y cómo yo voy a adquirir fe? Pues a través de escuchar la palabra. No hay otra forma. Déjeme decirle esto, con el perdón de tal vez quien lo ve de otra forma. No hay otro libro que haya sido escrito que genere fe. Aunque usted encuentre un libro que diga, por ejemplo, sea positivo, aunque lo encontremos, no genera fe. Y tal vez, como le digo, para un momento. Pero cuando vemos lo que la Biblia dice, ¿por qué razón? ¿Por qué genera fe? Porque la escribió o fue inspirada por el Dios poderoso, por el único Dios verdadero que existe, que tiene autoridad sobre todo todo el universo. Y si fue inspirada por él, no hay nada superior a lo que él ha establecido. Por eso es que genera fe. Así que en Hebreos 11:1, usted ha leído este versículo, imagino que hasta de memoria, no lo sabemos, que dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver, dice la versión de el lenguaje sencillo. Entonces, si eso es fe, podremos decir entonces esta promesa que está escrita en Jeremías 53:5, lo que le decía, en Isaías, perdón, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado, dice, a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo paz. Por sus heridas hemos alcanzado la salud, o hemos sido curados, o hemos sido sanados. Así que si ahí dice que a través del sacrificio de Jesús, nosotros fuimos sanados, nosotros fuimos curados. ¿Y por qué? Porque Él pagó el precio. Él pagó el precio de nuestra sanidad. Él pagó el precio de nuestra libertad, de nuestra libertad, de nuestra paz, de nuestra tranquilidad, de nuestra confianza. Él pagó el precio. Y si Él pagó el precio, no hay nadie que lo pueda arrebatar de mano de Dios. Tal vez de nosotros podría considerarse si yo le doy lugar a otros pensamientos que no provengan de Dios, pero la promesa es esta, pues le decía, es una de las mayores promesas. ¿Por qué? Porque no hubo un mayor sacrificio o ya no hay un mayor sacrificio como el de Jesús. Y si Jesús, cuando Él murió, se aseguró de haber pagado todo, la enfermedad, el pecado, nuestra salvación, nuestra paz, todas las cosas, la justicia, todas las cosas, y si Él se aseguró de haberlo pagado, entonces es la mayor promesa, y la promesa es esta: por sus llagas usted y yo fuimos sanados, por sus llagas, por el costado traspasado en la cruz, nosotros fuimos sanados. Otra promesa
que está en Jeremías 33:6. Dice, pero los curaré y les daré la salud y haré que con honra disfruten de paz y seguridad. No solamente va a dar paz, sino con honra, dice. Y usted sabe cómo se honra a una persona. Entonces, si Dios nos honra a través de lo que Él dice en nosotros, y aparte eso nos da paz, y aparte eso nos promete curarnos, porque dice, pero yo los curaré y les daré salud. Él está diciendo, yo los voy a curar y les voy a dar salud. ¿Y por qué? Porque Él tiene el poder para hacerlo. En otra versión dice, he aquí que yo cerraré sus llagas y les volveré la salud y redimiré sus maldades y les haré gozar de la paz y de la verdad de mis promesas, dice, conforme ellos han pedido. Yo resalté en este caso la palabra mis promesas. ¿Cuáles han sido las promesas que Dios ha dejado? Usted tiene en su casa y tiene en sus manos un libro que tiene 66 libros, que es un libro infalible y que es un libro muy poderoso cuando le aplicamos fe. Y la Biblia dice que nos va a sanar, que nos va a redimir de nuestro mal, que nos va a devolver la salud y que nos va a dar gozo. Y les haré gozar de la paz, dice, y de la verdad de mis promesas. Entonces, hay una verdad en la promesa que Dios ha dado. Alguien puede prometer algo y no puede haber verdad en esa promesa, pero con Dios no es así. Con Dios, Él dio una promesa y esa promesa está cargada de verdad. Así que tenemos una promesa acá más. ¿Qué palabras salen de nuestra boca en momento de aflicción, en momento de enfermedad? ¿Qué palabras salen? En el libro de los Salmos, por ejemplo, o antes de llegar a esto, ¿qué palabras salen de nuestra boca? Lo que le decía, ¿qué pensamos? ¿Hablamos palabras de vida o hablamos palabras de muerte? ¿De salud o de enfermedad? ¿De riqueza o de pobreza? Y esta frase terminamos diciendo, porque en mi boca hay un milagro. Y sí que hay un milagro, según lo que nosotros hablamos. Aunque si hablamos la palabra de Dios, tiene que haber un milagro. El salmista, en uno de sus salmos, él escribe y declara esta palabra. Vea conmigo, por favor. En el Salmo 118:16. La diestra del Señor es exaltada, dice. La diestra del Señor hace proezas. O sea, Él está exaltando lo que Dios es. Él no está diciendo, Dios es malo porque Él me enfermó con su diestra, Él me tiene castigado, Él me tiene el pie encima y me está humillando. Dios no hace eso. El salmista está engrandeciendo a Dios. Él está diciendo lo que Dios hace y dice, el Señor hace proezas y una proeza es sanidad. Porque en el versículo siguiente dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Es un versículo que el hermano pastor decía el domingo y me llamó mucho la atención y me quedó en la mente esto. ¿Y cómo es que el salmista dice, yo no moriré en medio de la enfermedad, de la aflicción? Él viene y dice, yo no voy a morir. Al contrario, dice, yo viviré y yo contaré las obras del Señor. Así que eso es mantenerse firme en una promesa. Yo sé que la enfermedad trae dolor, yo sé que la enfermedad quita la paz, pero poder decir esto en momentos de aflicción, Dios ve nuestro corazón y sabe que nosotros le creemos. En Mateo 8:5, al entrar Jesús en Capernaum, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Mire quién era un romano. Y le dijo, Señor, mi criado está en casa, enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores por la enfermedad. Miren lo que el centurión le fue a decir. El centurión no era judío, no era del pueblo de Israel. Y Jesús había venido principalmente para el pueblo de Israel. Pero Dios obviamente no hace acepción de personas. Y dice que Jesús le respondió. ¿Qué cree usted que Jesús le respondió? Si tiene una Biblia ahí a la mano, usted sabe lo que sigue más adelante. Pero sabe, Jesús no le respondió, no le dijo, eso no es culpa mía. Eso a mí no me incumbe.
Ustedes son romanos y yo vengo por el pueblo de Israel. Es más, ustedes están castigando al pueblo de Israel, así que por lo tanto yo no voy a hacer milagros. Jesús no dijo eso. O sea, era tanta la compasión de Jesús que mire la respuesta de Jesús. Jesús dice, iré a sanarlo, dice. O sea, él como emocionado, ni siquiera lo tuvieron que rogar, ni tampoco, como le he dicho otras veces, él no fue de mala gana. Él fue y lo que él dijo fue esto, iré a sanarlo. Porque eso es un Jesús. O ese es Jesús al que nosotros conocemos. Un Jesús lleno de bondad, de misericordia, de gracia, interesado en nuestro bienestar, en nuestra salud. Y yo le podría decir esta noche, Jesús está diciendo lo mismo. Yo iré a sanarlo a su casa. Yo iré a sanarla en su casa, en el hospital. Yo no sé dónde esté, pero la promesa es esta, iré a sanarlo. Y dice que el centurión le dijo, el capitán contestó, Señor, yo no merezco que entres en mi casa, solamente da la orden y yo sé, y mi criado quedará sano. Miren también la fe del centurión. Él sabía, porque él dice que él es un hombre bajo autoridad y él también tiene gente bajo autoridad. Que si él dice ve, va, o sea, él conocía la autoridad que Jesús tenía. Él sabía el poder que Jesús tenía. Y hoy en día Jesús no tiene esa misma autoridad, ese mismo poder. Claro que lo tiene. Así que creamos en Dios. No nos dejemos llevar por lo que nosotros podemos pensar. Y yo termino con esto. El centurión conocía el poder de Jesús y sabía que él lo podía sanar solo con decir la palabra. Y las palabras de Jesús siempre iban a hacer que quería que fueran sanos. Hoy esa palabra la tenemos en nuestro alcance. La podemos escuchar, la podemos leer y la podemos creer. Y esa palabra es la Biblia que tenemos en nuestras casas. Y más que nuestra casa, en nuestro corazón. Y creer para que Dios se glorifique a través de su palabra. Tan solo nos invita a creer en que el que lo dijo, lo hará. ¿Quién dijo las promesas? Dios. Por lo tanto, Él lo va a hacer. Porque Él no es hijo de hombre para mentir. Y yo termino acá. En Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, le dice, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existiera. Podríamos decir que la sanidad no existe ahorita en nuestro cuerpo, pero Dios ya la ve y Dios ya nos ve como sanos. Y si Dios ya nos ve como sanos, nosotros entremos al mundo espiritual, arrebatemos esa sanidad, confesemos nuestra sanidad, confesemos salud en nuestra vida, en nuestras generaciones, que se rompa toda maldición de enfermedad, que se rompa todo ciclo de enfermedad, porque el que lo dijo lo va a hacer. Y como dice acá, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Así que la sanidad ya está en el nombre de Jesús. ¿Y por qué? Jesús siempre ha demostrado su mayor interés por sanarnos. Él no puede negarse a sí mismo. Por eso es que si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Por lo tanto, la respuesta de Jesús fue quiero. Es la misma respuesta para hoy a esa enfermedad que nos agobia. Y la respuesta de Jesús es esta: yo quiero que sea sano. Yo me complazco con que sea sano. Yo no estoy diciendo lo contrario. ¿Por qué razón? Porque dice que después que Jesús se bajó del monte, del sermón del monte que le decimos, dice que se le apareció un hombre leproso. Y dice aquí, se acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puede limpiarme. Miren lo que el leproso está diciendo. Señor, si quieres me puede limpiar. O sea, él sabía que él lo quería sanar. Por eso la serie esta, Dios quiere que sea sano. El leproso está diciendo, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Y Jesús sabía que él tenía el poder para limpiarlo. Y Jesús viene y le dice, y respondiendo Jesús, extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces, esa es la respuesta de Jesús hoy. Quiero ser limpio. Quiero sanarte. Quiero que seas limpio. Así que agarrémonos de esa promesa que Dios ha establecido para nuestras vidas. Y yo quiero hacer una oración para terminar. Si usted no ha entregado su corazón a Jesús, usted está enfermo y aparte de eso, su relación con Dios, con Jesús no ha estado muy
muy estrecha, yo quiero invitar esta noche a que hagan nuevos votos con Jesús, a que pueda reconciliarse, a que pueda entregar su corazón y puedas decir conmigo en esta noche: Señor Jesús, yo reconozco que te he fallado, yo reconozco que necesito de ti. Señor, yo sin ti no puedo vivir, no puedo caminar. Señor, sé tú el dueño de mi vida. Usted pueda decirle: te recibo como mi único y suficiente Salvador. Entra a mi vida, gobierna mi corazón en el nombre de Jesús. Hoy renunciamos a toda enfermedad. Señor, en el nombre de Jesús, proclamo que toda enfermedad se va de los hogares, de las casas, en el nombre de Jesús. Cualquiera que sea la enfermedad, Señor, es reprendida en tu nombre, en el nombre de Jesús, porque escrito está que por tus llagas hemos sido curados, Señor. Así que hoy hablamos palabras de vida, palabras de salud, Señor, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad es reprendida, todo pensamiento de muerte, todo pensamiento, Señor, de fracaso sea quitado de las mentes por tu palabra, por tu sangre bendita, en el nombre de Jesús. Señor, sabemos que vamos a escuchar testimonios de milagros que tú has hecho en las casas, en los hogares, en el nombre de Jesús. Señor, glorifícate en las familias, en las vidas, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Queremos invitarlos a nuestras actividades acá en Pacto de Gracia. Ha sido una bendición compartir con ustedes en este tiempo. Queremos invitarlos entonces a nuestros servicios los días miércoles y viernes a las 8 de la noche a través de Facebook Live, los días domingo a las 10 de la mañana. Y también queremos invitarlos también a la actividad de damas que corresponde los días sábados a través de la aplicación de Zoom, que es a las 4 de la tarde. Usted puede ver el ID en la página de la iglesia y conectarse con ese grupo de mujeres que están orando, intercediendo, mujeres guerreras. También más tardecito a las 6 de la tarde, la actividad con jóvenes a través de Zoom. Ha sido un tiempo glorioso que hemos tenido en la presencia de Dios. Y déjeme decirle esto, como padres de familia, lo más importante es que nuestros hijos tengan un encuentro muy personal con Dios. Así que podemos apoyarlos para otras cosas, pero para lo que corresponde, a que puedan conectarse, a escuchar palabra de Dios, eso nadie se los va a quitar. Así que como padres, quiero invitarlos a que usted pueda motivarlos, que Dios se puedan conectar. Así que ha sido una bendición compartir con ustedes el día domingo a las 3 de la tarde con los niños a través de Facebook Live. Los niños también reciben palabra según sus edades. Dios les bendiga. Entonces, que Dios sea su protector, Dios sea quien esté llenando su vida de muchas bendiciones. Así que nos vemos por acá en la próxima. Dios les bendiga.